Bienvenidos a una nueva presentación de sistema endocrino. Hoy vamos a hablar de las hormonas tiroideas, que son un conjunto de hormonas que tienen un rol muy importante en el mantenimiento de la homeostasis de los organismos. Para comenzar a hablar de estas hormonas, vamos a hacer un breve recordatorio anatomo-histológico. Como verán en la imagen, las glándulas tiroides se van a ubicar en relación a los primeros anillos de la tráquea, ¿sí? Y en relación a el cartílago tiroideo de la laringe, ¿sí? Es decir, que lo vamos a encontrar en esta posición. Obviamente hay distintas características morfológicas de estas glándulas en las especies que nosotros estudiamos, pero básicamente lo más importante es conocer dónde está su ubicación a grandes rasgos. Más allá de este recordatorio anatómico, desde el punto de vista histológico, vamos a ver que la glándula tiroides va a tener distintas unidades funcionales que se van a denominar folículos. Estos folículos son estructuras que contienen células epiteliales cuboidales y en su interior contienen una sustancia acidófila denominada coloide. El coloide no es más que hormonas, es decir, precursores de las hormonas tiroides que se están almacenando en esta estructura. Esta particularidad de la glándula tiroides hace que sean estas hormonas las únicas que puedan ser almacenadas en relación a otras hormonas del organismo, ¿sí? Hay otras hormonas que directamente se sintetizan y se liberan, algunas pueden llegar a tener algún tipo de reservorio a nivel celular, pero no solamente observamos este caso de almacenamiento en esta estructura en forma de coloide con respecto a las hormonas tiroides. ¿Qué estructura tienen las hormonas tiroides? Recuerden que del conocimiento de la estructura nosotros vamos a poder determinar, ¿sí? Con qué tipo de receptor va a interactuar, su solubilidad, y obviamente eso va a hablar del mecanismo de acción y las acciones que van a tener esas hormonas. Vamos a ver que tenemos la triiodotironina, ¿sí? Donde vemos que tenemos dos residuos de tirosina, es decir, dos anillos, uno externo e interno, o beta y alfa, ¿sí? Que tienen residuos de iodo, ¿sí? Cuando una molécula tiene dos residuos de iodo en la cara en el anillo interno y uno en el externo, hablamos de la triiodotironina o T3. Hay una variante a la T3 que se denomina T3 reversa. ¿Sí? La T3 reversa tiene dos residuos de iodo en el anillo externo y esta T3 reversa no tiene actividad biológica como si la tiene la T4 y como la puede llegar a tener, perdón, como la tiene la T3 y como la puede llegar a tener la T4. La T3 reversa va a ser una variante que se puede llegar a generar en los distintos tejidos y que va a tener como función regular la actividad de estas hormonas, ya que se estaría generando una sustancia que no tiene actividad biológica. Algo similar a lo que puede llegar a suceder con la vitamina D, que en vez de activarse en la posición 1 para generar 1,25 de hidroxicolecalciferol, puede hidroxilarse en la posición 24, generando 24,25 de hidroxicolecalciferol, que es un metabolito sin actividad biológica. La tetraiodotironina o tiroxina, también se la conoce con ese nombre, o T4, tiene 4 residuos de iodo, 2 en cada uno de los anillos de esta molécula. Y como verán, es una hormona derivada
de la tirosina, ¿sí? Que la tirosina es un aminoácido, con lo cual es una hormona derivada del aminoácido de la tirosina, ¿sí? No es ni peptídica, ni proteica, ni esteroidea, ni glucoproteica, ¿sí? Tiene una característica particular que deriva de este aminoácido en particular y tiene esta estructura con residuos de yodo. Bien, el yodo va a ser crucial para la síntesis de estas proteínas, de estas hormonas, ya que dentro de su molécula va a estar incorporado como un elemento fundamental, es decir, no habría hormonas tiroideas sin yodo. El yodo va a ingresar a los animales a través de los alimentos y del agua, ¿sí? La ingestión aproximada diaria de este mineral es de unos 100 a unos 500 microgramos, y lo que observamos es que en zonas que están alejadas del mar, como es el caso de las zonas mediterráneas, los alimentos y obviamente el agua de esas zonas es carente en yodo, ¿sí? El yodo es muy rico en zonas costeras en relación al mar, y por ende todos los productos de mar van a tener altos contenidos de yodo. Desde el punto de vista de la clínica y de la producción animal, vemos que en zonas donde se está alejado del mar, ¿sí? Como en nuestro país pueden llegar a ser distintas zonas del noroeste argentino, podemos llegar a vislumbrar fenómenos carenciales que van a generar disfunciones, sobre todo a nivel de la síntesis de las hormonas tiroideas, y la carencia de estas hormonas va a generar toda una serie de desequilibrios que primero va a verse clarificado en una disminución de los estándares productivos, y luego pueden llegar a aparecer casos clínicos, ¿sí? Esto también impacta en la salud humana. Es por eso que por ley la sal de mesa, ¿sí?, está iodada para facilitar la adquisición de yodo, sobre todo en estas zonas donde puede haber un déficit. El yodo que ingresa en los alimentos se transforma en yoduro en el tracto gastrointestinal y es absorbido, ¿sí? Y una vez que es absorbido va al torrente sanguíneo, y desde allí la sangre va a llevar este mineral hacia las glándulas tiroides, donde va a ser captado por distintos transportadores que vamos a ver a continuación, ¿sí? Hay otras estructuras que pueden llegar a captar yodo, como es el caso de las glándulas salivales, que no es más que una forma de reciclar este mineral, que en algunos casos puede ser muy valioso, sobre todo en un animal que puede estar en una zona de carencia. El proceso de síntesis de hormonas tiroideas, ¿sí?, comienza con la captación de este yoduro, que viene a través de la circulación sistémica y que es incorporado a la célula del folículo tiroideo a través de un symporter con sodio, ¿sí?, que se denomina NIS. La N es de sodio, la I es de yodo y la S es de symporter. Una vez que el yodo ingresa al tirocito, ¿sí?, o la célula del folículo tiroideo, va, ¿sí?, a viajar hasta el extremo que contacta con el coloide, es decir, el extremo celular que va a contactar con el coloide, y va a ser transportado a través de un transportador especial que se denomina pendrina, y ahí el yodo va a ingresar al coloide. Una vez que está en el coloide, ese yodo va a ser captado por una tiroperoxidasa, ¿sí?, que lo va a transformar en hipoyodito, ¿sí?, porque lo va a oxidar, y
ese paso es muy importante para que luego el yodo pueda ser combinado con la tirosina, es decir, organificado para la síntesis de precursores de las hormonas tiroides. Para que la tiroperoxidasa pueda trabajar, tiene que haber un influjo constante de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que está dado a través de la actividad de esta enzima, que no es más que una oxidasa. En este caso es una oxidasa 2. Entonces, una vez que tenemos el pasaje de ioduro que venía desde la circulación a hipoyodito, este hipoyodito va a ser organificado, involucrado en distintos residuos o va a formar parte de distintas moléculas de tirosina, ¿sí? Y según la cantidad de moléculas de iodo que se van a ir agregando a esas tirosinas, vamos a tener la diiodotirosina, que va a ser una tirosina que tiene dos residuos de iodo, o monoiodotirosina, ¿sí? Y toda esta cadena que ven acá, ¿sí? Es una cadena proteica que no es más que la tiroglobulina. La tiroglobulina va a ser una proteína que va a contener los distintos residuos de tirosina que van a tener incorporados distintas moléculas de yodo. Una vez que el yodo se asocia, ¿sí?, a las moléculas de tirosina, vamos a ver que estas moléculas de monoiodotirosina o diiodotirosina pueden empezar a conjugarse entre sí, ¿sí? De la conjugación de dos diiodotirosinas vamos a encontrar que se va a generar T4, y de la conjugación de una diiodotirosina y una monoiodotirosina se va a sintetizar T3. Si vemos que hay una molécula, o mejor dicho, de dos moléculas de tirosina, la que tiene dos residuos de yodo se ubica en el anillo externo, vamos a ver que también se puede sintetizar T3 inversa o reversa. Entonces, todas estas moléculas, la diiodotirosina, la monoiodotirosina, la T4, la T3, la T3 reversa, están todas acopladas a la tiroglobulina, y esa tiroglobulina va a ser pinocitada o endocitada, ¿sí? Y va a volver a ingresar esa molécula de coloide, va a ingresar al tirocito, y ahí en el tirocito va a ser sometida a los efectos de distintas enzimas lisosomales. Las distintas enzimas lisosomales lo que van a hacer es separar, ¿sí?, de la tiroglobulina las diiodotirosinas que pudiesen haber estado asociadas a esta molécula, la monoiodotirosina que también puede haber llegado a estar asociada a esta molécula, y las moléculas de T4 y T3 que también estaban asociadas a esa molécula. La T4 y la T3 van a ser liberadas a circulación, ¿sí? Y la diiodotironina y la monoiodotirosina van a volver a reciclarse, se les va a quitar el yodo, ¿sí?, y va a quedar solamente la tiroglobulina sola, sin residuos de yodo, y el yodo va a volver por sí solo al coloide, y por otro lado van a volver estos aminoácidos que van a ser reutilizados para la síntesis de tiroglobulina. En paralelo a todo lo que habíamos dicho del ingreso del yodo desde circulación sistémica, ¿sí?, también lo que se va a estar desarrollando es la síntesis de esta proteína precursora que es la que da el origen al coloide, que va a ser la tiroglobulina. Y obviamente por distintos transportadores va a llegar hacia la luz del folículo, ¿sí?, para que luego se le empiecen a asociar los residuos de tirosina, y a estos residuos de tirosina se les asocie el yodo.
Como ustedes verán, en cada paso, la TSH, es decir, la tirotrofina, va a estimular o acelerar estos procesos, ¿sí? En cada paso la TSH va a favorecer la generación de los distintos metabolitos intermedios para terminar aumentando la síntesis de T4 y de T3. Que algo que tenemos que aclarar es que lo que principalmente se va a sintetizar es T4, ¿sí? Se van a generar muchas más asociaciones a nivel del coloide entre dos diiodotironinas que entre una diiodotironina y una monoiodotironina, con lo cual aproximadamente la glándula tiroidea sintetiza un 97% de, de T4 y un 3% de T3. ¿Sí? Obviamente esos números pueden llegar a variar, en algunos casos también puede haber un 93% de síntesis de T4 y un 7% de T3, pero lo que tiene que quedar claro es que es es mucho más importante la síntesis de T4 que de T3. Y a nivel plasmático, obviamente, a raíz de esta diferencia en la síntesis, en la producción, va a haber mucha más T4 que T3. Nosotros habíamos mencionado que la molécula de T3 y de T4, o mejor dicho, las hormonas tiroideas, son, desde el punto de vista químico, hormonas derivadas del aminoácido tirosina. Ahora, ¿qué solubilidad van a tener estas hormonas? Las características con respecto a su solubilidad habla de que son hormonas liposolubles, con lo cual a nivel del torrente sanguíneo van a tener que ser transportadas por distintas proteínas, ¿sí? Porque por cuestiones de solubilidad no pueden estar disueltas, ya que para estar disueltas en sangre deberían ser hidrosolubles y estamos hablando de hormonas liposolubles. Con lo cual va a haber distintas proteínas de transporte, como es el caso de la globulina unión a tiroxina, que es una globulina específica para el transporte de estas hormonas. Luego tenemos la transtiretina y la albúmina, que como ustedes ya sabrán, es una proteína que transporta de forma inespecífica cualquier tipo de sustancia liposoluble. Si vemos qué sucede con respecto a la T4 y a la T3, sí, siempre recuerden que aproximadamente la T4 era sintetizada en un 93% y la T3 en un 7%, pero más allá de esa diferencia en la síntesis, vamos a ver que hay diferencias con respecto a la afinidad por distintos transportadores. La T4 se une principalmente a la globulina, unión a tiroxina, y en menor grado a la transtiretina y a la albúmina. La T3, como verán, prácticamente no se une a la transtiretina, principalmente se une a la albúmina y en menor lugar se une a la globulina de unión a la tiroxina. Aproximadamente encontramos un 1% de hormona libre en plasma, en sangre, que no está unida a estas proteínas de transporte y por ende va a ser la hormona que va a tener actividad biológica porque va a poder atravesar las membranas celulares e ir a interactuar con su receptor intranuclear. La afinidad por las distintas la afinidad por las distintas proteínas de transporte nos habla que la T4 tiene muchísima más afinidad a sus proteínas de transporte que la T3, ¿sí? Y eso nos habla en parte de la vida media que van a tener estas hormonas en circulación, porque la T4 tiene una vida media en circulación de 8 días, es decir, que dura muchísimo tiempo en circulación, y la T3 solamente dura unas 24 horas, ¿sí? Como vamos a ver un poco más adelante, la T3 va a ser la hormona que va a interactuar con su receptor, con lo cual es la hormona que tiene actividad biológica. Por lo tanto, entre lo que habíamos visto en relación
a que la glándula tiroidea puede almacenar los sustratos, los precursores para la síntesis de hormonas tiroides o tener en ese coloide incorporado moléculas de hormonas tiroides que todavía no fueron liberados. Y por otro lado vemos que la vida media de la T4 principalmente puede llegar a ser de una semana, con lo cual desde que se produce, por ejemplo, un fenómeno carencial hasta que éste se visualiza con una disminución en los niveles de hormonas tiroides, tiene que transcurrir cierto tiempo, ¿sí? No es que no tengo yodo, por ejemplo, en la dieta y de forma inmediata se va a alterar la síntesis de hormonas tiroides, sino que este proceso puede llegar a tardar cierto tiempo. Una vez que esa hormona que está unida a las proteínas de transporte es liberada, ¿sí? Puede atravesar las membranas celulares. ¿Sí? Puede atravesarla tanto la T4 como la T3. Ambas, ¿sí? Son liposolubles. El receptor para hormonas tiroides es un receptor que directamente es un factor de transcripción, es decir, que el receptor se encuentra a nivel nuclear y sobre la hebra de ADN. ¿Sí? No está a nivel citoplasmático como veíamos, por ejemplo, para las hormonas esteroides. Y sí o sí, la hormona que puede atravesar la membrana nuclear es la T3. Entonces, por un lado, la T3 puede atravesar la membrana nuclear y por otro lado tiene hasta 10 veces más potencia, es decir, mayor afinidad, o mejor dicho, se acopla mejor al receptor para hormonas tiroides que la T4. Entonces, cuando la T4, que recuerden que era la hormona que se sintetizaba en mayor cantidad, ingresa a las distintas células del organismo, vamos a ver que va a ser captada por una iodasa o desiodasa, que de T4 va a pasar a T3. ¿Sí? Y una vez que se transforma en T3, ingresa al núcleo. Y una vez que ingresa al núcleo, se une a su receptor, que es un factor de transcripción, y activa la transcripción de genes. ¿Sí? Este aumento en la transcripción de genes genera principalmente el aumento en la síntesis proteica que, según los tejidos, va a favorecer el crecimiento, el desarrollo del sistema nervioso central, va a tener aumento de síntesis de proteínas contráctiles, por ejemplo, a nivel cardíaco, o puede acelerar el metabolismo, que es una de las principales funciones. Hay acciones no genómicas, como podemos llegar a ver en otras hormonas, como es el caso de los glucocorticoides. Sí, podemos llegar a ver acciones no genómicas. No son tan comunes, ¿sí? Pero pueden ser mediadas por la fosforilación de distintas enzimas que, por ejemplo, generan un aumento del consumo de oxígeno. Pero no están muy descritas estas acciones, pero es importante que ustedes las conozcan. Para empezar a hablar de las acciones de las hormonas tiroides es importante definir un concepto que es el metabolismo basal. El metabolismo basal se define como el consumo de calorías en un estado post-absortivo, quiere decir luego de la ingesta de alimentos, es decir, postprandial, sin actividad muscular, con un ambiente termo controlado, es decir, equilibrado. Cuando hablamos de temperatura confortable, obviamente esto es para cada especie. Por fuera de esa temperatura de confort, el organismo pone en marcha distintos mecanismos para o generar temperatura, ¿sí? O liberar temperatura, ¿sí? Todos esos procesos tienen un gasto energético, por eso tiene que hacer en un ambiente termoequilibrado para que no se genere consumo de calorías. Y dicho individuo tiene que estar en reposo, es decir, sin actividad muscular, pero tiene que estar tranquilo. Uno puede estar sin actividad muscular, pero puede estar estresado, ¿sí? E igualmente estar generando un gasto energético. Es como que prácticamente decimos que el metabolismo basal es el consumo de calorías mínimo para la subsistencia de los organismos que nosotros estudiamos.
Bien, ¿por qué hablamos de metabolismo basal? ¿Sí? Porque nosotros, si inyectamos en un animal tiroxina, ¿sí? Que recuerden la T4, vemos que el metabolismo basal se dispara, ¿sí? Con lo cual, la principal función de las hormonas tiroides es la de aumentar el metabolismo basal, ¿sí? Si nosotros tenemos que pensar en la función de las hormonas tiroides es aumentar el metabolismo basal. Desde el punto de vista de las funciones metabólicas, con respecto a los hidratos de carbono, vamos a ver que las hormonas tiroides son hormonas hiperglucemiantes, porque aumentan la gluconeogénesis, aumentan la absorción intestinal de glucosa, aumentan en parte la captación celular y también la glucólisis, ¿sí? Pero a través de estos efectos de aumentar la absorción intestinal y aumentar la gluconeogénesis, vemos que aumenta la liberación o sea, los niveles de glucemia aumentan comparado con un individuo que tiene niveles basales de hormonas tiroides. Obviamente, todos estos procesos, debidos al mecanismo de acción génico de las hormonas tiroides, son procesos lentos. Cuando hablamos del metabolismo lipídico, aumenta la lipólisis, aumenta el tenor de ácidos grasos a nivel sanguíneo y de estas lipoproteínas de baja densidad y aumenta la beta oxidación. Por otro lado, a nivel plasmático, lo que vamos a ver es que por el consumo, ¿sí? Por la beta oxidación y la lipólisis van a disminuir el colesterol, los fosfolípidos y los triacilglicéridos. Con respecto al metabolismo de las proteínas, vemos que son proteolíticas, ¿sí? Pero algo que tenemos que aclarar es con respecto a eh, esto de favorece o aumenta. Muchas de las acciones de las hormonas tiroides no se les conoce estrictamente el mecanismo de acción o cómo llevan a cabo esa función. Dichas funciones o el impacto que tienen las hormonas tiroides sobre algunos tejidos y células son visualizados a través de distintos experimentos en los cuales o se dan dosis farmacológicas de hormonas tiroides, es decir, se dan dosis elevadas de tiroxina, o hablamos de animales que tienen déficit de hormonas tiroides, ¿sí? Cuando damos de forma aumentada, ¿sí? O cuando vemos niveles elevados de hormonas tiroides, vemos que se favorecen los procesos proteolíticos. Ahora, en los animales que no tienen hormonas tiroides, se genera una alteración de la síntesis proteica, con lo cual en animales normotiroideos las hormonas tiroides tienen una función de favorecer la síntesis proteica. Es decir, si no están, se altera el proceso de síntesis. Si están, los procesos de síntesis se llevan adelante. Desde el punto de vista de la temperatura, lo que podemos observar es que aumentan la generación de calor, ¿sí? Es decir, que son termogénicas. Esto responde principalmente a la activación de una molécula que se llama termogenina. La termogenina tiene más relevancia en un tejido graso particular, que es la grasa parda, que se encuentra principalmente en neonatos, y que es una grasa que, más allá de destinar energía a ese neonato, tiene la particularidad de esa energía liberarla en forma de calor. Es decir, en vez de generar energía en forma de ATP, que es la moneda energética de intercambio de la mayoría de los tejidos, lo que genera es calor. ¿Cómo hace esto? Se lleva a cabo todo el proceso de la respiración celular, como ustedes lo conocen. La única diferencia es que cuando se llega al último proceso, que es la cadena de electrones, en vez de generarse ese diferencial de cargas, de protones, destinar esa energía generada por ese diferencial hacia la síntesis de ATP,
se genera un desacople, ¿sí?, de la fosforilación oxidativa, que en vez de generar esos enlaces muy ricos desde el punto de vista energético que contiene el ATP, en vez de generar esos enlaces, lo que se genera es calor. ¿Sí? Entonces la termogenina desacopla a nivel de la cadena de electrones la fosforilación oxidativa para, en vez de generar ATP, generar calor. ¿Sí? Con lo cual las hormonas tiroideas, desde el punto de vista de la termorregulación y de la generación de calor, son cruciales. ¿Sí? Son cruciales, y las modificaciones de la temperatura ambiental, como vamos a ver más adelante, obviamente van a alterar la liberación de estas hormonas. En el sistema nervioso central vamos a ver que las hormonas tiroideas favorecen el crecimiento y la maduración del mismo y el proceso de mielinización. ¿Sí? Quiere decir que en individuos que tengan algún tipo de déficit vamos a encontrar distintas disfunciones a nivel nervioso que en parte se deben a una disminución en la mielinización, y si hablamos de animales en crecimiento, obviamente se va a comprometer el desarrollo del sistema nervioso central. En relación a la funcionalidad renal, vemos que aumenta la producción de orina, pero este aumento de la producción de orina principalmente es secundario al aumento del gasto cardíaco, con lo cual el riñón va a estar recibiendo mayor cantidad de sangre, y eso va a favorecer que se produzca más orina diaria. A nivel cardiovascular, como vimos, el efecto neto es el aumento del gasto cardíaco, pero este aumento del gasto cardíaco se va a deber a dos cosas. Por un lado, a un aumento en los receptores beta, ¿sí?, a nivel de cardíaco, que va a generar un aumento en la sensibilidad de este tejido y de este órgano con respecto a las catecolaminas. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener mayor densidad de receptores a nivel de este tejido, los efectos del sistema nervioso simpático se van a ver exacerbados. ¿Sí? Y más allá de aumentar la sensibilidad hacia las catecolaminas, lo que hacen las hormonas tiroideas es aumentar la síntesis de cadenas pesadas de alfa-miosina, ¿sí? Con lo cual la capacidad contráctil del corazón se ve ampliamente aumentada. A nivel reproductivo, vemos que favorece la espermatogénesis, el desarrollo y la maduración folicular y la ovulación. ¿Sí? Esto quiere decir que ante la ausencia de hormonas tiroideas, todos estos procesos se ven alterados. ¿Se conoce el mecanismo específico? No. Por eso vemos que hay un efecto de favorecer y no se describe de forma específica el efecto o el mecanismo de acción a través del cual favorece la espermatogénesis o interviene a nivel de la espermatogénesis, de la foliculogénesis y de la ovulación. Con respecto al crecimiento, aumenta los niveles de hormona de crecimiento y estimulan también el crecimiento lineal, el desarrollo y la maduración ósea, acá así como efectos directos. A nivel sanguíneo vemos que al favorecer todos los procesos mitóticos, recuerden que a nivel de la médula ósea la mitosis está muy elevada con respecto a su actividad, con lo cual las hormonas tiroideas favorecen la eritropoyesis. A nivel cutáneo vamos a ver que favorecen el recambio de distintas moléculas que están en la matriz extracelular de la piel, como es el caso de los glicosaminoglicanos, y que muchas veces esto se evidencia en procesos de déficit de hormonas tiroideas, donde los animales afectados tienen lo que se denomina mixedema, que cuando se comienzan a acumular los glicosaminoglicanos que no son resintetizados y recambiados de la forma adecuada, ¿sí?, el acúmulo de esos glicosaminoglicanos atrae agua y genera este tipo de
sobreelevación a nivel cutáneo que se denomina mixedema. ¿Sí? También lo que vemos es que la piel se puede agrietar, resecar, y desde el punto de vista de los pelos favorece el crecimiento, ¿sí? Sobre todo porque estimula el crecimiento desde el folículo piloso. ¿Cómo se regulan las hormonas tiroides? Obviamente responden a un eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo, ¿sí? Donde vemos que el hipotálamo libera TRH ante distintos estímulos, como pueden ser catecolaminas, distintas situaciones como puede ser la disminución de la temperatura ambiental o la hipoglucemia, por ejemplo, recuerden que son hiperglucemiantes. Entonces esto favorece, ¿sí?, la liberación de TRH. La TRH va a ir por vía portalargo hacia la adenohipófisis, donde va a estimular a las células tirotropas que van a producir la tirotrofina o TSH. La TSH va a ir a la glándula tiroides y recuerden que va a estimular todos los pasos de síntesis de hormonas tiroides, con lo cual va a aumentar la liberación tanto de T4 como de T3. Y la T4 y la T3 van a ir a los distintos tejidos, ¿sí?, para realizar sus funciones, y a su vez van a generar una retroalimentación negativa, larga directa y larga indirecta, ¿sí? En muchos casos lo que ingresa a nivel de la hipófisis o del hipotálamo es la T4, como en cualquiera de los tejidos, se produce la desiodación de la misma y la TRH, la T3 es la que termina inhibiendo la liberación de TRH y la liberación de TSH, ¿sí? La dopamina, por ejemplo, como vemos acá, va a inhibir de forma directa la liberación de TSH a nivel de la hipófisis. Entonces, ¿cómo podemos, como para resumir, estímulos vamos a tener excitatorios, el frío, ¿sí?, con lo cual a lo largo del año van a variar los niveles de hormonas tiroides, ya que durante el invierno, al disminuir la temperatura, se va a estimular la liberación de TRH, serotonina, catecolaminas, hipoglucemia y los estrógenos. Por otro lado, vimos que la dopamina podía inhibir directamente la liberación de TSH, pero también inhibe la TRH. El cortisol, es decir, el estrés crónico, va a inhibir la liberación de TRH. El GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. La T3, ¿sí?, y la T4 de forma indirecta. Y obviamente el aumento de la temperatura ambiental también va a disminuir la liberación de TRH. Algo que era particular de estas hormonas, recuerden, era que podía llegar a los distintos tejidos. Recuerden que principalmente se sintetizaba T4, la T4 atravesaba la membrana celular y cuando atravesaba la membrana celular era sometida a una desyodación, ¿sí?, para generar T3. Bueno, si hay eh, muchos efectos de las hormonas tiroides, se puede dar una regulación más allá del eje hipotálamo hipófiso tiroideo, se puede dar una regulación a nivel tisular. Y la regulación a nivel tisular se da a través de la activación de distintas deshiodasas. Nosotros vemos que normalmente para tener el efecto de la T3, la T4 tiene que ser sustrato para la actividad de la deshiodasa 2, ¿sí? Si vemos que hay una elevación en los efectos de la T3, la deshiodasa 2, ¿sí?, la deshiodasa 2 deja, ¿sí?, deja de generar T3 y empieza a activarse, o mejor dicho, la T4 es derivada hacia la actividad enzimática de la deshiodasa 3, que transforma la T4 en T3 reversa y la T3 que pueda llegar a ingresar la transforma en T2, que sería un metabolito de excreción, ¿sí? Entonces a nivel tisular lo que vamos a ver es que
se van a generar metabolitos que no pueden interactuar con los receptores, con lo cual vemos, ¿sí?, que disminuyen los efectos de la T3. ¿Sí? Obviamente esto se ve, es decir, la inhibición de la D2, se ve ante aumentos de la T4, ¿sí?, que de no inhibirse la actividad de esta deshiodasa, habría mucha generación de T3 y tendríamos efectos exagerados de las hormonas tiroides. Más allá, ¿sí?, de este metabolismo que sucede a nivel de los distintos tejidos, vamos a ver que el hígado capta las hormonas tiroides, genera procesos de deshidratación, como vimos previamente a través de la deshidrasa 3 sobre todo, genera T3 reversa o T2, ¿sí?, y termina generando una conjugación con glucurónico para excretar ese conjugado a través de vía biliar, y de la vía biliar obviamente se va a excretar por materia fecal. Las hormonas tiroides fueron principalmente estudiadas a consecuencia de las patologías que se podían observar tanto en el hombre como en los animales, y que son bastante prevalentes, es decir, que se dan de forma común. Lo que podemos observar como patología, sí, tenemos dos extremos: animales hipertiroideos, es decir, que sintetizan exceso de hormonas tiroides, y animales hipotiroideos, como es el caso de este beagle que vemos acá. Este sería un beagle normal y este es un beagle hipotiroideo, ¿sí?, donde vemos que al ser su tasa metabólica mucho menor a un individuo normal, aumenta el depósito graso, ¿sí?, y lo vemos a través del aumento de peso, ¿sí? Es decir, que vamos a encontrarnos con animales hipotiroideos donde dentro de los signos clínicos va a ser el aumento de peso y en muchos casos la obesidad. Obviamente que después vamos a ver animales que son intolerantes al frío, que van a tener distintas dislipidemias, ¿sí?, básicamente por lo que vimos de los efectos de las hormonas tiroides sobre el metabolismo lipídico. Son animales que son más tranquilos, o si eran activos, pasan a ser mucho menos activos y a tener problemas cutáneos, como veíamos lo del mixedema, afecciones a nivel del manto piloso, entre otras cosas, ¿sí? Esto básicamente es para que ustedes vean el efecto que tienen desde el punto de vista clínico la afección en la producción de estas hormonas, ¿sí? Que muchas de las funciones de las hormonas tiroides se pudieron visualizar a través del estudio de animales que tenían disfunciones, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos un canino hipotiroideo que suele presentarse más en caninos que en felinos, donde en los felinos lo que principalmente vemos son animales con hipertiroidismo, es decir, el otro extremo, es decir, animales que están hiperexcitados, animales que tienen continuamente calor, que no toleran el calor, animales que pueden estar con un score corporal muy bajo o caquécticos debido a su alta tasa metabólica, ¿sí?, entre otros desórdenes que vamos a poder visualizar, ¿sí? Entonces, generalmente vemos el hipotiroidismo en los caninos y el hipertiroidismo en los felinos. Y esto, si nosotros vemos la producción de hormonas tiroides por día, en microgramos por día, un animal que es eutiroideo, ¿sí?, produce unos 100 microgramos por día, y cuando vemos que es hipotiroideo, fíjense, esto es producción de hormonas tiroides en relación al metabolismo basal, ¿sí? Los hipotiroideos tienen disminuidos el metabolismo basal, con lo cual, entre otras cosas, vemos el aumento de peso. En cambio, los hipertiroideos tienen aumentados el metabolismo basal, por ende el consumo energético es mayor, por ende tienen un score corporal bajo y por ende van a estar con una disminución de peso, ¿sí? Pero esto más que nada
es como para que visualicen el impacto desde el punto de vista clínico que tiene el conocimiento de la fisiología de estas hormonas para conocer la fisiopatología de estos desequilibrios endocrinos. Muy bien, si hay alguna duda, plantéenla por los canales correspondientes y esto fue todo por hoy.